Una historia en el Antiguo Testamento y le puse cuando Dios no responde. Muchas de las veces estamos orando y estamos pidiendo y clamando y parece que Dios no respondiera, no escuchara, ¿verdad? Y desde tiempos antiguos, ¿verdad? Aun cuando no conocíamos al Señor, todo el tiempo hemos tenido peticiones, hemos tenido necesidades y yo me ha tocado mirar cuando la creación del Señor, ¿verdad? Tiene necesidad y clama al Señor de una, de otra manera, y se desespera uno porque uno quisiera que todo fuera rápido, ¿verdad? Que las cosas se dieran y que nosotros habláramos y que el Señor nos escuchara y nos atendiera inmediatamente, ¿verdad? Pero no es así. El Señor para todo tiene su tiempo y a veces por algo se detienen las cosas, ¿verdad? Vamos a dar inicio aquí en Primera de Corintios 16 y 11, ¿verdad? Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestros antepasados, ¿verdad? Que ya han vivido ciertas circunstancias, ¿verdad? En sus vidas. Entonces dice, esas cosas sucedieron, dice, para ejemplo de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahí en el 11 dice, estas cosas les acontecieron. En el 10:11 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿verdad? Es decir, a nosotros, ¿verdad? Entonces, toda la escritura fue escrita para nosotros, ¿verdad? Para ejemplo, para instruirnos en lo que iba a acontecer, ¿verdad? Y esta tarde vamos a mirar una historia aquí en Primera de Samuel. Primera de Samuel, creo es capítulo 27. Primera de Samuel 28 a 28:3. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Dice en nombre de Cristo Jesús. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, ¿verdad? Muchas de las veces cuando viene angustia a nosotros, vienen aflicciones, ¿verdad? Nos turbamos y a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Y yo le digo que yo he mirado esto desde un principio, porque cuando yo era niño en mi infancia, ¿verdad? Yo escuchaba relatos de por ejemplo, que había necesidades, ya sea de personas que estaban enfermas o cualquier otra cosa, ¿verdad? Y venían y le pedían a Dios, o siempre oraban y pidiéndole a Dios, ¿verdad? Pero se esperaban unos días y como Dios parecía que no respondía, entonces decían, no, pues vamos a ver al brujo, ¿verdad?
vamos a ver al brujo, ¿verdad? El error más grande que puede uno cometer en ir a consultar brujos, ¿verdad? Si de por sí Dios no escucha nuestra oración o está distante, es por una razón, es porque no conocíamos de Él, no escudriñábamos la Escritura, ¿verdad? Al saber por qué dice porque la palabra de Dios nos dice que porque a veces Él no escucha la oración, porque a veces pedimos cosas que no nos convienen, y hay muchas otras escrituras donde nos hablan el por qué, ¿verdad? Pero aquí estamos mirando esta historia que dice que Saúl se turbó en gran manera cuando vio el campamento de los filisteos. Entonces dice el versículo 6, dice: y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Verdad? No respondió. Él buscó de 2, de 3 maneras y no respondió. Y él estaba angustiado, porque cuando dice aquí que el profeta ya había muerto, y cuando estaba el profeta vivo, pues el profeta era una persona santificada ante el Señor, que estaba delante de la presencia del Señor. Entonces cuando había algún problema, el rey venía ante el profeta, y el profeta era el que hablaba con Dios, ¿verdad? El profeta era el que como el intercesor, el que traía el mensaje del Señor. No temas, el Señor los va a entregar en tu mano, ¿verdad? Y no se desanimen, adelante, ¿verdad? Entonces el profeta era el que traía la respuesta que el rey esperaba, ¿verdad? Pero aquí miramos que dice que ya Samuel había muerto, entonces ya no había quien preguntarle. Y Saúl, como conocemos la historia, ¿verdad? Saúl había desobedecido, por lo tanto no estaba bien con el Señor, porque la palabra dice que el Espíritu del Señor, tenía el Espíritu del Señor, pero ya se había apartado de él. Entonces no había comunión entre Saúl y el Señor, por lo tanto no le había respondido. Entonces, como estaba angustiado, en su angustia, dice el versículo 7, dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. ¿Verdad? Por medio de ella pregunte. Entonces Saúl le dijo a sus criados, él ya había expulsado a estas personas, porque el rey antes decía lo que había que hacerse. Entonces como estas personas no eran bien vistas en el pueblo de Israel, y él las había expulsado, ¿verdad? Hacía unas cosas bien y otras las hacía mal, ¿verdad? Pero aquí había expulsado estas personas que traían desgracia al pueblo de Israel, ¿verdad? Las había expulsado, pero ahora estaba buscándolas, ¿verdad? Y dice: y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Edor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere, ¿verdad? Que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró
por el Señor, diciendo: vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, el rey. Y le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia, ¿verdad? Aquí miramos que hay dos poderes. Todo el tiempo hemos sabido que hay dos poderes, que hay espíritus de Dios, y está el espíritu del enemigo, ¿verdad? Espíritus diabólicos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es clara, ¿verdad? Y nos dice que los muertos no pueden, tienen un límite, ¿verdad? Donde no pueden pasar. No se puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá, ¿verdad? Entonces, pero aquí miramos que dice que venía subiendo alguien. Y sí sube cuando invoca a uno de estos seres. Yo he escuchado de historias, por ejemplo, que dicen que quieren hablar con el muerto, ¿verdad? Y van con estas personas, adivinos, brujos y todo eso. Y eso lo miramos en todas partes, aquí en México. Aquí, por ejemplo, están todos la mayoría de esas ya hasta tienen sus puestos. ¿Cómo les llaman? Botánicas. Las botánicas, la mayoría son curanderos y adivinos y lectores de manos, y todas esas cosas nos prohíbe el Señor, ¿verdad? Todas esas cosas nos prohíbe, y nosotros antes lo miramos normal, no sabíamos, no conocíamos de estas cosas, ¿verdad? Pero cuando venimos a la palabra los prohíbe que nosotros tenemos que consultar estas cosas, porque son espíritus que en un momento se pueden apoderar de nuestro ser, ¿verdad? De nuestro cuerpo, que fue preparado para que fuera templo del Espíritu Santo del Señor. Entonces estos espíritus, ellos no preguntan si uno quiere que habiten en uno. Ellos nomás les abre uno la puerta y ellos se meten. Entonces debe tener uno cuidado en invocar estas cosas, ¿verdad? Y como le digo, yo desde niño siempre miraba todas estas cosas que es como una doctrina que llevan. Esos brujos andan de un lado a otro y llevan su doctrina, al igual como la doctrina del Señor, ¿verdad? Pero ellos trabajan para otro Señor. Entonces van enseñando sus cosas y van haciendo sus discípulos y tantas cosas que hay. Unos dicen: no, pues es que esta es magia blanca, pero mentiras del diablo. Cualquier magia es del enemigo, ¿verdad? Apenas el sábado que estábamos con el hermano Emiliano allá en el Suami, llegó bueno, yo cuando llegué estaba ya ahí con un señor y otro hermano, y les estaba diciendo a este señor que él tenía un don, que el Señor le había dado don de brujería, y que ya lo traía desde niño. Dice que él era brujo, dice yo soy brujo, dice, y el Señor, dice, me ha dado ese don, dice. Y le dice el hermano: pues ¿cuál Señor? Dice porque del Señor no es la brujería, dice.
Pero cuando no tiene uno el conocimiento, y se encuentra uno de esos poderes, son poderes engañosos, ¿verdad? Que al final nos van a destruir. Entonces el hermano estuvo hablando con él, le explicó de una o de otra manera, y se le dio palabra, pero pues cada uno escucha, ¿verdad?, lo que a uno le conviene y lo que uno quiere aprender, ¿verdad? Solamente también le pedimos al Señor que tenga misericordia de él, ¿verdad? Porque hay muchas personas que han salido de ahí del satanismo, ¿verdad?, de todas esas cosas, y son personas que han conocido el poder del enemigo, pero el Señor tuvo misericordia de ellas, la han sacado y le sirven al Señor en gran manera, y se han dado cuenta que hay otro mucho más poderoso, ¿verdad? Entonces nosotros no somos nadie para condenar a nadie. La palabra del Señor dice que Él es el único juez, ¿verdad? Y que Él tiene misericordia de quien Él quiera, ¿verdad? Y solamente se nos dice que hay un pecado que no es perdonado, ¿verdad? La blasfemia, ¿verdad? Entonces pedimos al Señor que todos nos arrepentamos, ¿verdad? Y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a continuar. En el 15 dice la palabra del Señor, dice: y Samuel dijo a Saúl, ya había subido el espíritu, ¿verdad? Dice: y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he mandado, por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. ¿Ya? Dice la palabra del Señor que estaba muy angustiado. Pero Samuel le dijo: ¿por qué me has inquietado? Dijo. Y le dijo: es que estoy angustiado porque los filisteos se han juntado contra mí y Dios no me responde. Y pues yo quiero que tú me ayudes, ¿verdad?, para que me declares lo que tengo que hacer. Dice el 16, dice: entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo, el Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. ¿Verdad? El Señor, ya conocemos la historia de Saúl, ¿verdad?, que el Señor lo había mandado a eliminar a un pueblo malvado, y Saúl no obedeció. Quiso hacer las cosas a su manera. Hizo parte del trabajo, pero guardó al rey, queriendo recibir recompensa. Dice que guardó a ese rey y a los animales, a los que miraba que estaban sanos, ¿verdad?, que estaban grandes, gordos, los había guardado. Y él pensaba hacer sacrificio al Señor. Y sabemos que la palabra del Señor dice que los sacrificios eran agradables ante el Señor, ¿verdad? Al Señor le agradaban los sacrificios. Y cuando Samuel le preguntó a Saúl que por qué había hecho eso,
Él le dijo que esos animales los había guardado para que hiciera sacrificio al Señor. Pero Samuel le dijo que al Señor le agrada más la obediencia que los sacrificios, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor nos enseña a nosotros que la obediencia le agrada mucho más al Señor que cualquier sacrificio. Dice allá en Miqueas, creo Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante el Señor para agradarle? Vean, con carneros gordos, con miles de litros de aceite. Ofrendaré yo a mis hijos para agradar al Señor. Pero dice que al Señor le agrada más la obediencia que cualquier sacrificio. Cualquier sacrificio. Entonces sí le agradan los sacrificios al Señor, pero si en desobediencia no le agradan. En desobediencia no le agradan, ¿verdad? Y dice el 19: y el Señor le dijo Samuel, y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y el Señor entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. En otras palabras, Samuel le estaba diciendo: mañana vas a morir, mañana tú vas a estar conmigo, tú y tus hijos, le dijo. Y el Señor va a entregar al pueblo de Israel en manos de los filisteos. ¿Cuántos recuerdan? No lo acabamos de ver no hace mucho. ¿Cuánto tiempo los entregó en manos de los filisteos? Tiene como 2 semanas que acabamos de ver eso. Ok, vamos a ver aquí en Jueces 13. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Sí, Jueces 13:1. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Imagínense, 40 años batallando, sufriendo. 40 años que no había rey en Israel, porque otro era el que los gobernaba. O si había un rey, tenía que pasarle cuentas al rey de los filisteos. Les cobraban como impuestos, comisiones y les en otras escrituras dice que venían y les quitaban sus cosechas, lo que sembraban, ¿verdad? Y ellos estaban batallando, estaban sufriendo de hambre, y de todo eso, ¿verdad? Pero todo eso venía a causa de la desobediencia. Entonces el Señor les había dado ya un mandamiento. Vamos a mirar aquí en Deuteronomio 18, 10 y 11. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ¿verdad? Entonces el Señor ya les había dado el mandamiento, porque esta otra escritura nos dice que por esta causa todo esto lo hacían los cananeos,
Por esa causa dice que el Señor los arrojó de la tierra en donde vivían y la entregó al pueblo de Israel. Y tenían sus dioses y los adoraban y los servían. Por eso el Señor les dijo que tuvieran gran cuidado de no hacer lo que aquellas naciones hacían, para que no se encendiera la furia del Señor, ¿verdad? Pero miramos a través de la historia, ¿verdad?, que el pueblo de Israel desobedecía. El pueblo de Israel consultaba a sus dioses, les servía, y a causa de eso les venían desgracias. El Señor se apartaba de ellos. Y cuando la palabra del Señor dice que si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? ¿Verdad? No es que el Señor enviara al enemigo, sino el Señor se apartaba y el enemigo se aprovechaba de que ahora no tenían la protección del Señor. Así la palabra del Señor, por ejemplo, como ahora nosotros nos dice, ¿verdad?, que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo, porque dice que anda, dice, como león rugiente mirando a quién se va a devorar. Entonces nosotros vamos a resistir al enemigo. ¿Y cómo vamos a resistir si no sabemos cómo es que él los puede engañar? Porque a veces puede haber muchas cosas que parecen buenas, pero son malas. Hay muchas enseñanzas que no son del Señor, porque la palabra del Señor nos dice que así como que en los tiempos vendrían falsos maestros, ¿verdad?, y engañarían a muchos. Entonces nosotros, por medio de la palabra, ¿verdad?, sabemos qué es lo que el Señor espera de nosotros, qué es lo que Él quiere, qué es lo que le agrada. Entonces vamos a mantenernos orando, ¿verdad?, por cada una de nuestras familias. Sabemos que tenemos familiares que están apartados del Señor. Yo tengo familias, ¿verdad?, que son inconversos. Les hablo de la palabra del Señor y pues dice que ellos tienen Dios a su manera. Entonces, pero hemos hablado la palabra y solamente el Señor es que Él tenga misericordia, porque nosotros llevamos la palabra, llevamos el evangelio, anunciamos su palabra, pero el Señor, nosotros no podemos convencer a nadie, solamente es del Señor, ¿verdad? Vamos a seguir mirando aquí en donde estamos en Samuel. Y vamos en el 20, dice: entonces Saúl cayó en tierra, cuán gran era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas. 28:20. Si era ahí donde estamos. 28:20, donde dice: entonces Saúl cayó a tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Y así nosotros cuando estamos angustiados, cuando estamos en aflicción, vea, ni hambre le da a uno, está uno sin fuerzas, vea, uno lo que necesita es que venga la paz a nuestra vida, porque cuando está uno en angustia es que se ha ido la paz de nosotros. Pero la palabra del Señor nos dice que la paz que el Señor da no es como la que el mundo da. Y yo he vivido, me ha tocado vivir en un tiempo, ¿verdad?,
que estaba yo muy angustiado, que no sentía yo la paz del Señor, y yo le clamaba al Señor y le pedía: Señor, dame paz. Y es algo que te empieza a desesperar. Cuando no tienes paz es cuando te da ansiedad, depresión y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, así nosotros busquemos al Señor, ¿verdad? Busquemos al Señor en su palabra, oremos los unos por los otros y sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante. Espero que allá en su casa, ¿verdad? Lea una vez más la lectura, y el Señor le va a dar palabra más para que aprender, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice que todo esto que está aquí fue escrito para nosotros, para nuestra enseñanza, ¿verdad? Dice ahí en Romanos 15:4, dice: porque las palabras que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que con la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿verdad? Esta palabra nos trae esperanza, nos trae una esperanza de que si nosotros ponemos por obra la palabra, un día vamos a estar ante el Señor, ¿verdad? Espero que esta palabra sea de edificación para cada uno de ustedes, y para mí también, porque en toda palabra hay enseñanza. Dios les bendiga, hermanos.